Vamos a hablar entonces de quién es el representante legal de la sociedad, porque eso es el tema que nos trae este día. ¿Quién es el representante legal? ¿Qué es un representante legal? Bueno, de conformidad con la ley, tenemos, como les mencionaba, el sistema de director único cuando es una sola persona y de junta directiva cuando son varias personas. Eso está el fundamento en el 260, donde dice: la representación judicial y uso de la firma social corresponden al director único. En el caso de la junta directiva dice: la representación judicial y extrajudicial y el uso de la firma social corresponden al presidente de la junta directiva. Son regímenes diferentes. También se puede delegar en otras personas, dice el 260. El pacto social puede confiar estas atribuciones de representación legal a cualquiera de los directores que determine o a un gerente nombrado por la junta directiva. Gerente que obviamente depende jerárquicamente de la misma junta directiva. Es decir, la representación de la sociedad puede ampliarse a todas estas personas que se han mencionado según indique el mismo pacto social de la sociedad. También existe la figura del representante judicial. Fue una figura que se pensó durante bastante tiempo, sin embargo no ha sido tan explotada como debería de ser, pese a la utilidad que tiene. Este habla de la representación judicial, es una representación legal exclusivamente para temas judiciales, en donde lo que se pretende es nombrar a un abogado para que pueda representar a la sociedad en temas de tipo jurídico judicial. Por ejemplo, recibir una notificación, o por ejemplo cuando llaman al patrono a declarar en los tribunales como representante legal. Este tipo de cosas se hace sobre todo para no llenar la agenda del verdadero representante legal, que a veces no tiene ni siquiera conocimiento de nada jurídico, sino que solo de temas de negocios. Entonces esta figura debería ser un poco más explotada, lamentablemente no lo ha sido. Sin embargo, es una herramienta que ustedes tienen, pues si quieren delegar este tipo de situaciones, de no estar lidiando con tribunales, pues pongan un abogado que lo haga, que el representante judicial, ojo, es más que un simple apoderado, ya es alguien nombrado ya sea por la junta de accionistas o incluso por la junta directiva para estos efectos. Los bancos por lo general tienen esta figura. También tenemos el caso de los gerentes. Dice el artículo 270, la junta directiva o el administrador único pueden nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas o miembros de la misma junta directiva. Igual facultad tendrá la junta general cuando el pacto social así lo disponga. Los nombramientos de los gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por el mismo órgano social que los nombró. Estos son otra clase de representantes que nos permite la ley. Comencemos a hablar ahora de los temas de conflicto de interés que pueden existir en una administración social. Ciertamente los directores tienen un compromiso ético que no escapa el hecho de que sean funcionarios privados. Tienen un compromiso y un deber ético que cumplir para con los accionistas que los designan, porque definitivamente, como mencionábamos, ellos tienen bajo su cargo la enorme responsabilidad de administrar bienes de otras personas. Bajo ese sentido es que tenemos que el artículo 269, en un par de incisos a continuación, establece lo siguiente. Dice: los administradores deben abstenerse de votar resoluciones sobre asuntos en que tuvieren por cuenta propia o ajena un interés contrario al social, de acuerdo con lo prescrito en el segundo inciso del 167. Esto quiere decir que en algún momento dado se puede ver que los intereses entre un administrador y la sociedad pudiesen ser contrapuestos. Por ejemplo, podría ser que haya de por medio una negociación de un inmueble, podría ser que haya de por medio la posibilidad de un negocio con un familiar, la posibilidad de un tema de competencia. No es que por esto que una persona va a dejar de ser administrador o se va a inhabilitar de ser administrador de una sociedad, sino que simple y sencillamente no puede tomar parte en la votación, aunque tampoco realmente en la deliberación de aquellos asuntos que de alguna manera le afecten o que pudiera tener incidencia, porque podría darse un conflicto de intereses. Esto es un compromiso muy claro, aunque es de esos artículos que suelen estar refundidos en el código y que casi nadie conoce. También tenemos el 275, donde hace prohibiciones expresas
no solamente de abstenerse de votar en aquellas cosas que pueda tener un interés, sino que claramente establece que le es prohibido a los administradores de las sociedades, y aquí incluye pues a los gerentes, a los directores en general, primero aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me han dado un patrimonio social para administrar, yo debo exclusivamente administrar ese patrimonio para el único y exclusivo beneficio de la sociedad. De ninguna manera me es permitido tomar fondos del dinero social para mis propios intereses. Yo no puedo prestarme dinero, yo no puedo comprarme cosas, yo no puedo hacer mal uso de esos fondos porque, como les decía, es dinero ajeno. Por eso es que habla de aplicar fondos comunes a negocios particulares como una prohibición estricta. En el mismo sentido también habla de prohibirla hacer por cuenta de la sociedad operaciones de índole diferente a la finalidad social. Lo que se pretende es que se enmarquen dentro de los límites de los estatutos y no anden haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque al momento en que una sociedad hace un acto que se escapa del ámbito del giro o de la sociedad, de la finalidad social, podría incurrir en una violación de la ley, podría incurrir en un acto que deje de ser de naturaleza mercantil y se le cambien una serie de reglas del juego. Muchas veces incluso pudiera ser que la misma responsabilidad de esto recaiga sobre el director, quien va a tener que responder frente a terceros por lo errado de su decisión. El numeral tercero de este mismo artículo también establece una prohibición muy importante. Dice: está prohibido que los directores ejerzan personalmente comercio o industria iguales a los de la sociedad o participar en sociedades que exploten tal comercio o industria. Esto definitivamente es en cuanto al conflicto de intereses, porque no se pretende que una sociedad que está dentro del mismo rubro perfectamente podría competir con otra. Pero podría verse también con intereses contrapuestos. Y lo que se pretende es una transparencia, es una imparcialidad, una neutralidad del administrador que sea lo más fiel posible a su deber de lealtad para con los accionistas, y que definitivamente haga su labor de manera objetiva. Ahora bien, como esto de alguna manera restringe la posibilidad de tener otro tipo de negocios u otro tipo de participaciones, la ley ha dado la salvedad de poder obviar esta situación siempre y cuando reciba una autorización especial. Pero ¿quién es el organismo llamado a dar esta autorización especial? No es la Junta Directiva, son la Junta General de Accionistas como organismo máximo. Es decir, no basta que los directores me autoricen, sino que tiene que ser una decisión tomada por los accionistas. Luego de esto está el ordenal cuarto, el romano cuarto, que dice que les está prohibido negociar por cuenta propia, directa o indirectamente con la sociedad, a menos que tengan operaciones especiales expresamente autorizadas por la Junta General. En el mismo sentido con esto, ya siendo de una manera un poquitito más concreta que en lo que hablaba de abstenerse de votar en aquellos asuntos que tuviera interés, aquí se pretende que no se hagan negocios personales entre el director y entre la sociedad, porque esto puede dar lugar a que existe una falta de transparencia. No es que no se pueda dar, estamos dentro del mundo de lo privado, ¿verdad? Pero la ley sí establece que para que se dé debe existir una autorización, no de la Junta Directiva, sino que de la Junta General de Accionistas. Y aquí hace una salvedad, que no se considera hacer un negocio por cuenta propia, es decir, como vender algo, una propiedad, como suministrar una materia prima. Por ejemplo, tendríamos el caso de una fábrica donde yo tengo mi negocio personal que suministra materia prima, pues perfectamente yo podría tener mis intereses contrapuestos. Por ejemplo, que la materia prima, yo quiero ganar a la hora de vender materia prima, pero por eso voy a tratar de subirle el precio, pero como director de la sociedad que ocupa la materia prima, yo debería tratar de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Por lo tanto, mi objetivo sería bajarle el precio. ¿Cómo compatibilizamos esos intereses? Por un lado de subir el precio y por otro lado de bajar el precio en la misma persona. Por eso es que se pretende evitar ese tipo de conflicto. Ahora bien, si los accionistas están de acuerdo, pues miren, realmente ya no hay nada que hacer, porque realmente es algo en protección de ellos y nada más que de ellos. Dice otra salvedad esta parte, que dice que para los efectos de esto de negociar por cuenta propia, no se considera como negociación con la sociedad la prestación de servicios personales o profesionales. Y ahí es donde tenemos el caso que algunos
profesionales en las finanzas, auditores, abogados y una serie de personas pues a veces desempeñan cargos de dirección, ¿verdad? Aparte de tener otro tipo de honorario, digamos, o de intervención en la sociedad. Aquí hay un punto importante porque dice, bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Pues como hablábamos, ¿se acuerdan al inicio del curso? Una de las cualidades de la norma jurídica es la coercibilidad, y la coercibilidad era el hecho de poder aplicar la norma por la fuerza. Hablábamos también de la efectividad de la norma, de que la norma generalmente es más efectiva cuando tiene un castigo o una sanción de por medio ante su incumplimiento. Estos, por ejemplo, han sido casos de norma que hemos visto donde simple y sencillamente está prohibido, pero no hay ninguna conducta o sanción por incumplir lo que éste establece. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, aquí el mismo artículo establece que los administradores de toda clase que vulneren esto van a responder personal y solidariamente de los actos que a raíz de esto perjudiquen a terceras personas. ¿Qué quiere decir esto? Personal y solidariamente. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en el módulo de los contratos y las obligaciones. Pero para anticiparles un poquito, personalmente se refiere a responder con su propio patrimonio personal. Como directores, yo normalmente lo que manejo es el patrimonio ajeno, no involucro el patrimonio propio. Pero al momento de yo faltar a las reglas, estoy involucrando mi propio patrimonio, es decir, yo involucro mi propia riqueza, mi propio bolsillo dentro de esto, y de alguna manera es un desincentivo, ¿verdad? Porque no tiene sentido que yo esté dirigiendo una sociedad arriesgando bienes ajenos y después arriesgando lo mío propio. Entonces la idea es que la gente no lo haga. Y cuando habla de solidariamente, en términos generales vamos a decir que ser un deudor solidario es ser un deudor de igual categoría e igual rango que un deudor principal. En algunos casos, cuando yo soy codeudor de alguien, digamos, o fiador de alguien, yo puedo oponer una resistencia, digamos, cuando alguien llega a cobrarle deuda y le digo, mire, yo soy fiador de esta persona. Primero vaya y cóbrele a esta persona, y solo si no le alcanza viene a cobrarme a mí. Eso es la figura normal del fiador, y este derecho que yo tengo para hacer eso se llama beneficio de excusión. Pero en el caso de ser un deudor solidario o un fiador solidario, yo no tengo ese beneficio de excusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor, se puede dirigir tanto contra la persona quien les tiene la deuda principal y que disfrutó el dinero, como contra mí, como si yo fuera exactamente el deudor principal. Entonces, cuando habla aquí el artículo de que los administradores responderán personal y solidariamente, quiere decir que responderán con su propio patrimonio y van a responder entre todos como que si cada uno de ellos hubiese sido culpable. Pero bien, existe una salvedad, porque como son organismos colegiados, habrá quien está de acuerdo y habrá quien no. Entonces, ¿qué dice sobre las personas que no están de acuerdo? Dice, quedarán exentos los administradores que no hayan tomado parte en la respectiva resolución o hubieran protestado contra los acuerdos de la mayoría en el acto o dentro del tercero día. Ok, ¿cuál es el caso? Estamos en una junta directiva, tomamos una decisión, esta decisión va en contra de lo establecido por la ley, todos votan a favor, pero yo estoy claro que esto es una decisión que violenta la ley, que sería lo más recomendable. Lo más recomendable sería que yo pida, ¿verdad? Bueno, si yo no asisto a la sesión, definitivamente no tendría ninguna responsabilidad porque simple y sencillamente no asistí, y al no haber asistido no formé parte de la decisión. ¿Ya? Si esa decisión finalmente repercute, por ejemplo, en un delito, en una violación de la ley, al no haber yo asistido a la sesión, al no haber formado parte, quedo exento de cualquier responsabilidad. ¿Qué otra manera quedo exento de cualquier responsabilidad? Que dentro de la misma sesión yo proteste en contra de esa decisión. Mire, yo no estoy de acuerdo y voto en contra, ¿verdad? Y quiero que conste en acta mi oposición, cosa que a veces es difícil porque las actas no siempre tiene el control el que se opone, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo para dejar la constancia en acta.
Si no, también la ley permite la posibilidad de protestar contra los acuerdos de la mayoría, ya sea en el mismo acto o si no dentro del tercero día, que son legalmente hablando 3 días después de la sesión. Habría una interpretación que el día de la sesión se incluye como el día primero, pero bueno, esto habría que verlo. ¿Qué es lo que pasará si yo protesto al 5.º día? Pues miren, habría que valorar legalmente cuál es la consecuencia, si esto es verdaderamente una caducidad o no, o si lo que importa es la capacidad, digamos, o la oposición que yo tengo a la decisión. Ahora dice, las prohibiciones contenidas en los párrafos 3 y 4 de este artículo son extensivas a los cónyuges de los administradores y gerentes. Es decir, los conflictos de interés no solo se relacionan para negocios míos, sino que también para negocios de mi cónyuge. Por ejemplo, podría darse el conflicto que mi esposa es la que vende la materia prima, ¿verdad? Y yo administro una sociedad en cuyo caso ella va a tratar de venderme caro, yo voy a tratar de comprar barato, pero realmente puede ser que uno de los intereses se acabe imponiendo.